Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a dos agujas este hermoso chaleco para mujer. Es un chaleco súper fácil de hacer y su protagonista es este cuello alto que queda muy cómodo y muy lucidor. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en tres tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Las instrucciones de estas tres tallas aparecerán en su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, verán que en la parte superior de la pantalla aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas tallas, mientras yo aquí lo iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección del chaleco son lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Necesitamos un par de agujas de 5 milímetros, un par de agujas de 4,5 milímetros y una aguja circular de 5 milímetros. Necesitamos, como siempre, tijera cinta métrica y una aguja lanera. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este hermoso chaleco. Así que si están listos, vamos a empezar. Tengo aquí tres pares de agujas de 3,5 milímetros, de 5 milímetros y de 4,5 milímetros. El chaleco lo vamos a tejer, el cuerpo del chaleco va a ir con agujas de 4,5 milímetros, pero el borde inferior, el borde de las mangas y el cuello lo vamos a tejer con agujas de 5 milímetros. ¿Por qué? Porque queremos que nos quede flojo, que no sea un resorte que se frunza, que se apriete. No, queremos que quede flojito. Es solo un cambio de puntada de jersey que es liso a elástico 1,1, pero no lo quiero que se frunza, quiero que quede flojo. Por eso en esta ocasión el elástico lo vamos a tejer con agujas de 5 milímetros. Pero para montar los puntos y que me quede flojita el borde inferior de ese resorte, que no se me frunza para nada, lo vamos a montar los puntos con las agujas de 3,5 milímetros. Por lo tanto, para montar los puntos voy a poner esas agujas de 3,5 milímetros juntas. Así, aquí voy a montar los puntos. Primero tengo que saber de qué tamaño es el largo de la hebra que deje en el lado izquierdo para que no me sobre ni me falte material. Yo lo hago de la siguiente manera. Enrollo la lana en las dos agujas tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito 86 puntos, así que voy a enrollar la lana en las dos agujas 86 veces. 86 veces enrollé la lana en las dos agujas y entonces este es el tamaño de hebra que necesito para que no me sobre ni me falte material. Ahora bien, para montar los puntos, cada quien los puede montar como sepa, como le guste. Yo lo hago de la siguiente manera. Con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que va hacia la madeja, voy a hacer un aro. Ese aro lo voy a introducir por las dos agujas. Ahora doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda o la lana de la mano izquierda, saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo un punto. Hago otra vez un aro, lo meto por las dos agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Otra vez aro, lo meto, doy lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien quiera, vamos a montar 86 puntos. 83, 84, 85 y 86 puntos. Muy bien. Ahora sacamos una de las dos agujas y nos quedan muy flojitos los puntos, que es lo que queríamos. Tomamos una de las agujas de 5 milímetros y vamos a empezar a tejer nuestro borde. Vamos a dejar dos puntos de orilla. El primero, en todas las vueltas, simplemente lo vamos a pasar o a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer.
salvo esta primera vuelta donde sí lo tenemos que tejer porque es su primera vuelta. Y el último punto en todas las vueltas siempre lo vamos a tejer de revés retorcido. Cuando lleguemos ahí se los muestro. Entonces empezamos el primer punto, por ser la primera vuelta lo vamos a tejer. Ahora ya empiezo con mi patrón de elástico 1-1 que consiste en tejer un punto de derecho y un punto de revés, un punto de derecho y un punto de revés. Así vamos a continuar toda la vuelta. Vamos terminando la vuelta, derecho y revés. Y el último punto, que es punto de orilla, lo vamos a tejer de revés, pero retorcido. Entonces, en vez de tomarlo así, voy a tomar la patita de atrás del punto y lo tejo. Eso es revés retorcido y es para que nos vaya quedando apretadito el punto de borde. Entonces, ahora, para continuar en la segunda vuelta, tomamos nuestra otra aguja de 5 milímetros. Eso es muy importante, no seguir tejiendo con la de 3.5. Y empezamos a tejer. Ahora sí, ya el primer punto lo deslizamos sin tejer y empezamos los puntos como se nos presentan. Un punto de derecho, un punto de revés. Un derecho, un revés, un derecho y un revés. Y así vamos a continuar hasta que completemos 10 vueltas en punto elástico 1-1. Una vez que terminamos las 10 vueltas en elástico 1-1, el resorte mide aproximadamente 5 centímetros. Ahora tomamos la aguja de 4,5 milímetros y vamos a empezar a tejer en punto jersey. El punto jersey, para aquellos que van empezando a tejer, consiste en tejer por las vueltas de derecho todos los puntos de derecho y por las vueltas del revés de la labor todos los puntos de revés. Entonces vamos a empezar nuestra primera vuelta en jersey. El primer punto lo continuamos deslizando como lo hemos venido haciendo, eso va a ser siempre. Y ahora tejemos simplemente todos los puntos de derecho. Terminamos la vuelta, el último punto, como lo hemos venido haciendo, de revés retorcido. Muy bien, ahora dejamos la aguja de 5 milímetros, tomamos el par de 4,5 milímetros y vamos a empezar la segunda vuelta, en la que vamos a tejer ahora todos los puntos de revés, porque vamos por el revés de la labor. El primero lo deslizamos sin tejer y ahora ya tejemos todos los puntos de revés. Ese es el punto jersey. Tejiendo de esta manera en punto jersey vamos a continuar hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja un promedio de 15 centímetros. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a empezar a hacer las disminuciones para la sisa. Entonces, tejemos hasta llegar a 15 centímetros. Una vez que llegamos a los 15 centímetros aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja, ahora vamos a empezar a hacer disminuciones a ambos lados de la labor para hacer las sisas. Vamos a disminuir primero 4 puntos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El primer punto, como siempre, lo deslizamos y ahora tejemos el que sigue. Vamos por vuelta del derecho y rematamos pasando por encima el punto que deslizamos por encima del que tejimos. Ya rematamos un punto. Tejo el que sigue y vuelvo a rematar. Llevo 2, tejo el que sigue, 3 y tejo el que sigue y remato 4. Ya rematé 4 puntos. Ahora continúo tejiendo toda la vuelta. Terminamos la vuelta, último punto de revés retorcido. Y ahora, al empezar la vuelta por el revés de la labor, vamos a rematar otros 4 puntos de este lado. Entonces deslizo el primero, dejo el que sigue de revés porque voy en vuelta de revés y remato 1, dejo y remato 2,
tejo de revés y remato 3 y tejo de revés y remato 4. Y ya rematamos también 4 puntos de este lado. Terminamos de tejer toda la vuelta de revés. Muy bien, terminada la vuelta por el revés, y ahora al empezar nuevamente la vuelta por el derecho de la labor, vamos a rematar 3 puntos. Deslizo, tejo y remato 1, tejo, remato 2 y remato 3. Termino toda la vuelta por el derecho. Y ahora, cuando empecemos la siguiente vuelta por el revés de la labor, igual vamos a disminuir 3 puntos. Deslizo el primero, tejo, remato 1, 2 y 3 puntos. Terminamos la vuelta del lado revés de la labor. Y ahora, al empezar por el lado del derecho de la labor, vamos a rematar solamente 2 puntos. Así que llevo 4, 3 y ahora vamos a rematar 2. Tejo y remato 1 y 2. Termino toda la vuelta por el derecho. Terminamos la vuelta por el derecho y al empezar la vuelta por el revés, rematamos también 2 puntos. 1 y 2. Hacemos la vuelta por el revés. Y ahora, al empezar la vuelta por el derecho, nuevamente vamos a rematar 2 puntos, es decir, llevo 4, 3, 2. Otra vez vamos a quitar 2 puntos en el lado del derecho y 2 puntos cuando empecemos la vuelta por el lado del revés. Entonces, tejo y remato 1 y 2. Hago toda esta vuelta y 2 puntos, remato al empezar la vuelta por el revés. 1 y 2. Terminamos la vuelta por el revés. Y cuando empecemos la vuelta por el lado derecho, vamos a rematar ahora solamente un punto. Tejemos toda la vuelta de derecho y al empezar la vuelta por el revés, rematamos otro punto. Empiezo la vuelta por el revés y remato igual, solamente un punto. Terminamos la vuelta. Terminada la vuelta del revés, y ahora al empezar la vuelta de derecho vamos a hacer la última disminución, que va a ser igual, de un punto nada más. Así que deslizo, tejo y remato un punto nada más. Termino esta vuelta y cuando empecemos la vuelta por el revés, remataremos el último punto. Muy bien, y entonces al empezar esta vuelta por el revés, rematamos el último punto. Tejo y remato. Acabamos esta vuelta y les digo cómo vamos a continuar. Muy bien, ya que terminamos de hacer todas las disminuciones para las sisas, que son 4, 3, 2, 2, 1 y 1, son 13 puntos de cada lado, en la aguja nos quedan 60 puntos. Con estos 60 puntos vamos a continuar tejiendo recto en jersey hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 47 centímetros. Muy bien, ahora que ya llegamos a esos 47 centímetros aproximadamente, vamos a empezar a hacer las disminuciones para el escote.
Vamos a tejer solamente 19 puntos. Así igualito como lo venimos haciendo en punto jersey. 6, 7, 8, 18 y 19 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 puntos. Todos estos puntos aquí se van a quedar, no les pasa nada. Vamos a darle la vuelta a la labor y vamos a empezar a disminuir. Vamos a rematar primero 3 puntos, solamente 3. Deslizo el primero, tejo, voy envuelta por el lado del revés, entonces remato 1, 2, tejo y remato 3 puntos. La primera disminución ya está, ahora termino la vuelta por el lado del revés, hago la vuelta por el lado del derecho y ahora cuando empecemos de nuevo la vuelta por el revés de la labor vamos a rematar solamente 2 puntos. Deslizo, tejo y remato 1, tejo y remato 2. Otra vez terminamos la vuelta del revés y hacemos la vuelta del derecho. Y ahora, cuando empecemos nuevamente la vuelta por el revés de la labor, vamos a hacer la última disminución o el último menguado, que es solamente un punto. Deslizo, tejo y remato. Y me quedan 13 puntos en la aguja. Ahora, con esos 13 puntos, que son los que van a formar el hombro, voy a seguir tejiendo hasta que el tejido mida 50 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Ya llegué a 50 centímetros del borde inferior a la aguja. Aquí ya vemos cómo se formó el borde del escote. Y entonces ahora, yendo por una vuelta del lado derecho de la labor, vamos a cerrar esos 13 puntitos. Entonces deslizo, tejo y remato. Y otra vez deslizo, tejo y remato. Flojito, cuando rematamos, siempre tenemos que rematar con la misma tensión que hemos venido tejiendo, flojito, porque si apretamos el remate, se va a fruncir y se va a ver feo. Entonces tiene que quedarnos igual que todo el tejido. El último punto, igual que lo hemos venido tejiendo de revés retorcido y luego lo rematamos. Y ya está. Con esto ya nos quedó rematado el hombro. Cortamos la hebra y la pasamos por aquí. Y ya está. Ahora vamos a hacer el otro lado del escote. Pero antes de hacer el otro lado, tenemos que poner en una aguja auxiliar o en un gancho los 22 puntos centrales. 21 y 22. Estos aquí los vamos a dejar. Luego los vamos a levantar cuando tejamos el cuello. Ahora vamos a hacer las mismas disminuciones que hicimos de este lado en este lado. La diferencia es que estas disminuciones nos toca hacerlas por el lado del derecho de la labor. Tomamos una hebra nueva y entonces vamos a empezar disminuyendo 3 puntos, igual que en el otro lado. Deslizo el primero, tejo el que sigue y remato 1, tejo, remato 2, tejo y remato 3. Terminamos la vuelta del derecho, hacemos la vuelta del revés. Y ahora, al empezar la vuelta por el derecho de la labor, rematamos 2 puntos. Deslizo, tejo y remato. Deslizo, tejo y remato 2. Hacemos la vuelta del derecho y luego la vuelta del revés.
Empezamos la vuelta por el lado del derecho y hacemos el último menguado, que es solamente un punto. Y con los 13 puntos que nos quedan en la aguja, continuamos tejiendo hasta que completemos el mismo número de vueltas que dimos en el otro lado del escote y cerramos los puntos cuando lleguemos a ese número de vueltas. Y bueno, con esto ya nos quedó terminado el delantero del chaleco. Ahora vamos a tejer la espalda exactamente igual, montamos el mismo número de puntos, tejemos igual el resorte o el elástico 1-1 con las agujas de 5 milímetros, después cambiamos a las agujas de 4.5 y tejemos el mismo número de vueltas en punto jersey. Cuando lleguemos ahí, hacemos la sisa exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que no vamos a hacer escote. Quiere decir que cuando lleguemos al número de vueltas que dimos desde el principio hasta donde cerramos el hombro, es decir, aproximadamente 50 centímetros, allí vamos a cerrar rectos todos los puntos. No vamos a hacer disminuciones para escote. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la espalda y luego les explico cómo vamos a continuar. Aquí yo ya lo tengo y haría el mismo número de vueltas. Entonces vamos a cerrar solamente 13 puntos que corresponden al hombro, igual que lo cerramos en el frente. Cerramos esos 13 puntos y vamos a dejar en espera los 34 puntos centrales, porque después, igual que estos puntos que dejamos en espera en el frente, los vamos a utilizar para tejer el cuello. Y luego cerramos los 13 puntos del otro lado para el otro hombro. Y ahora que ya está listo el frente y la espalda, vamos a poner la labor derecho con derecho. Enfrentamos los derechos. Nosotros lo que vemos es el revés de la labor. Aquí está, este es el frente y esta es la espalda. Y vamos a unir los hombros. Para hacer la costura, cada quien puede utilizar el sistema que guste. Yo los uno, hago la costura con una aguja de gancho. Voy a utilizar un gancho de 3.5 milímetros y utilizo puntos deslizados. Esa forma me acomoda mucho a mí, pero cada quien puede hacerlo como guste, con una aguja lanera, punto atrás, como prefieran. Yo lo hago de la siguiente manera. Introduzco el gancho por el primer punto y saco una lazada. Como es el primer punto, voy a hacer una cadenita. Después ya no, es punto deslizado nada más y voy a ir punto por punto. Aquí está el siguiente punto, se ve muy clara la cadenita, aquí está. Entonces ahí meto el gancho, me fijo que pase bien por la parte de atrás, saco una lazada y la saco de una vez de la cadenita que tenía en el gancho. Otra vez. Meto el gancho por el punto que sigue, doy una lazada y saco de una vez la cadena que tengo en el gancho. Ese es el punto deslizado y es muy sencillo hacer las costuras o las uniones de esta manera. Queda muy, muy bonito el trabajo, muy bien acabado. Entonces, por eso es que me gusta hacerlo así, pero repito, cada quien puede hacerlo como prefiere. Así vamos a hacer toda la costura de este hombro y la del otro hombro. Terminamos, este es el último punto, y entonces hago otra cadenita, saco el hilo y ahora simplemente lo voy a perder aquí por la misma costura que generé. Entonces lo voy a pasar y lo voy perdiendo por la costura. Ahí está. Ahora sí, ya puedo cortar simplemente y ya está. Ya quedó este hombro unido. Vamos a hacer el otro. Se fijan que queda muy bien la costura y por dentro también nos queda muy bien, muy pareja. Entonces unimos el otro y ahora vamos a ver cómo levantamos unos puntos para poder hacer la tira de la bocamanga.
La tira de la bocamanga la vamos a hacer en elástico 1-1, igual que la tira inferior o que el resorte que hicimos cuando empezamos a tejer el chaleco. Vamos a hacer lo mismo y lo vamos a tejer también con las agujas de 5 milímetros. Ahora vamos a ver cuántos puntos tenemos que levantar. Vamos a poner la prenda de manera que nosotros vemos el derecho de la labor y vamos a empezar a levantar puntos justamente aquí donde empezamos a hacer las disminuciones para la sisa. Ahí vamos a empezar a levantar. Es muy sencillo. Para levantar el primer punto yo me ayudo con un gancho. Entonces metemos el gancho por el primer punto. ¿Se acuerdan que cuando disminuimos para la sisa, la primera disminución fue de 4 puntos? Aquí los tengo, 1, 2, 3 y este es el cuarto. Bueno, pues ahí meto el gancho y con una hebra nueva saco una lazada. Esa lazada ya la voy a poner en la aguja que voy a usar para tejer. Y entonces ahora me fijo muy bien cuál es la hebra que va hacia la madeja y vamos a empezar a levantar un punto. Ahora sí que fila por fila de puntos que tenemos aquí. Entonces, aquí está la fila que sigue. Bueno, pues ahí levanto y saco otro punto. Ahora, en la que sigue, levanto y saco. En la que sigue, levanto, introduzco la aguja y saco otro punto. Ya llevo 4 puntos. Ahora me voy a brincar. ¿Se acuerdan que después disminuimos 3 puntos? Aquí están, se ven muy claros. 1, 2 y 3. Ah, bueno, pues levanto otros 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora llevo 7. Después cerramos o rematamos 2 puntos, entonces me brinco hasta ahí, esos 2 puntos y levanto 1 y 2. Luego rematamos otros 2 que están aquí, levanto 1 y 2 y luego rematamos un punto, levanto un punto y otro punto más, fue el último. Rematamos 13 puntos, yo debo de tener 13 puntos en la aguja, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 puntos. Hasta ahí terminamos de ir fila por fila. Ahora vamos a ver cómo levantamos en toda esta parte que ya va recto el tejido. Ahora bien, para levantar los puntos en esta parte donde ya el tejido nos quedó recto, todo el borde, entonces si se fijan, aquí tenemos una cadena grande, esto está grande, ¿verdad? Y luego hay otra cadena grande y así todo, así está todo nuestro borde, así nos fue quedando. Pero entre cadena y cadena hay un nudito, aquí está ese nudito entre cadena y cadena. Bueno, vamos a levantar en este patrón que es en cadena y un punto en nudito. Y otra vez, en cadena y un punto en nudito. Fíjense cómo. Meto la aguja en la cadena y saco un punto. En la cadena que sigue y saco un punto. Ahora voy a meter la aguja por ese nudito que está entre cadena y cadena y ahí levanto otro punto. Y otra vez, 2 en las cadenas, 1 y en la cadena que sigue, 2. Fíjense bien de no morder nunca los hilos. Y ahora en el nudito, meto la aguja con paciencia por el nudito y saco otro punto. Y otra vez me toca en cadena y en el nudito. Y así nos vamos a ir hasta que lleguemos al hombro, repitiendo siempre este patrón. Ya llegué a la costura del hombro. En la aguja tengo 70 puntos. Esto no es una ciencia exacta, pero sí es muy importante que sea una cifra muy parecida a la que todos tengan. Si siguieron ese patrón que yo les expliqué, tienen que tener 70 puntos en la aguja. Si no, bueno, si tienen 69 o 71 está bien. Es mejor que sobre y no que falte. Eso sí les aclaro. Entonces, si se pasaron,
Bueno, por uno o por dos no pasa nada, pero si se quedaron cortos, saquen todos sus puntos y vuelvan a meter. Lo que deben de tener son 70 puntos en promedio. Llegamos a la costura del hombro y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces empiezo cadena grande y ahora en el nudito. Aquí está el nudo y saco un punto. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al otro extremo donde empezamos las disminuciones para la sisa y tendremos que tener el mismo número de puntos que tuvimos desde el principio hasta el hombro. Muy bien, entonces al terminar de montar los puntos, yo tengo 140. Acuérdense que tiene que ser una cifra similar a la que yo tengo. Entonces ahora vamos a empezar a tejer nuestro borde o nuestra tira en elástico 1-1. Vamos a empezar, la primera vuelta se teje por el lado revés de la labor, así empezamos porque tenemos que levantar los puntos estando por el derecho. Por eso es que nos toca la primera vuelta por el revés. Entonces empezamos, igual dejamos nuestro punto de orilla, el primer punto, y ahora empiezo con el patrón de elástico 1-1, que es un punto de derecho, un punto de revés, y un punto de derecho y uno de revés. Así vamos a continuar, es un punto elástico igual que el que hicimos en el borde inferior, y en este caso vamos a tejer 9 vueltas, y cuando empecemos la 10ª vuelta, vamos a cerrar todos los puntos. Y para rematar los puntos, simplemente los vamos a ir tejiendo como nos tocan, como se presentan. Entonces deslizo el primero, tejo el que sigue de derecho y monto el que deslice sobre el que tejí. Ahora el punto que sigue está de revés, así que lo tejemos de revés y rematamos. De derecho y rematamos. Y así, siempre flojito, vamos a ir cerrando todos los puntos. Ahora que ya terminamos de cerrar la tira de la bocamanga, lo que vamos a hacer o lo que nos falta es hacer la costura del costado del chaleco. Entonces, recuerden que cada quien lo puede hacer como prefiera. Yo lo voy a hacer igual que uní los hombros, utilizando una aguja de gancho y con puntos deslizados. Empezamos en el primer punto, saco y hacemos una cadena porque es el primer punto. Después ya continuamos con puntos deslizados. Terminamos esta costura y hacemos la tira de la otra bocamanga. Muy bien, y ahora que ya terminamos de hacer las tiras de las bocamangas, lo único que nos falta es levantar los puntos alrededor del escote para hacer el cuello. Para tejer el cuello vamos a utilizar unas agujas circulares de 5 milímetros y vamos a empezar teniendo la labor al derecho. Nosotros lo que vemos es el derecho, igual que cuando levantamos los puntos para la orilla de la bocamanga, ponemos la labor al derecho y vamos a sacar con una hebra nueva de estambre, vamos a empezar y vamos a sacar el primer punto justamente en la costura del hombro. Sacamos el primer punto y lo vamos a poner ya en la aguja circular. Y ahora nos fijamos cuál es la hebra que va a la madeja y con ella vamos a empezar a levantar más puntos. Tenemos igual un punto grande, una cadena grande, entonces ahí meto y saco. Ahora en el nudito entre cadena y cadena, ahí meto y saco. Llevo 3 y ahora en la cadena grande. Este ya lo puedo soltar. Llevo 4 puntos. Ahora ya nos vamos a ir por filas. Aquí se ve claramente donde termina esta fila, entonces ahí levanto un punto. Ahora me voy aquí a donde cerré 2 puntos y levanto 1 y levanto 2. Y ahora me voy aquí a donde cerré los primeros puntos del escote y levanto 1
2, aquí va a ir otro, 3 y el último aquí en esta fila, 4. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos. Ahora vamos a retomar estos puntos que habíamos dejado en espera en el delantero. Lo primero que vamos a hacer es ponerlos en una aguja para poderlos tejer. Entonces, simplemente los pasamos a nuestra aguja. Y ahora que ya los tenemos todos en la aguja, vamos a tejerlos de derecho. Así vamos a tejerlos todos. Son 22 puntos los que habíamos dejado en espera en el delantero. Y 22, listo. Y ahora, desde aquí hasta la costura del hombro, vamos a levantar otros 11 puntos, igual que los que levantamos de la costura del hombro hasta antes de los 22 puntos en espera. Entonces vamos a empezar levantando un punto aquí. Ahora en la fila que sigue, 2. En la que sigue 3. Es exactamente lo mismo que hicimos del otro lado. Ahora nos brincamos donde habíamos cerrado 2 puntos. 1 y 2. Y ahora donde cerramos un solo punto. Y ahora ya un punto en el punto grande o en la cadena grande, un punto en el nudito que está entre punto y un punto en el punto grande y uno más que vamos a levantar justo en la costura. Para este de la costura nos ayudamos con la aguja de gancho porque si no nos va a costar muchísimo levantarlo con la misma aguja. Ya está. Ya llegamos de hombro a hombro. Ahora vamos a hacer lo mismo con estos puntos que dejamos en espera en la espalda, los ponemos en una aguja para poderlos tejer. Y los tejemos igual que los otros, todos de derecho. Terminamos con los puntos que teníamos en espera de la espalda. El último lo podemos tejer de derecho retorcido por si está grande el punto. Y ahora para poder cerrar la vuelta, pasamos el primer punto que tenemos en la aguja izquierda, lo pasamos a la aguja derecha. Ahora tomamos con mucho cuidado el último punto que tejimos y lo rematamos. Y de esa manera ya nos quedó perfectamente cerrada la vuelta. Ahora sí, vamos a poner un marcador porque este es el que nos va a indicar el principio y el final de la vuelta. Y ahora vamos a empezar a tejer y en esta primera vuelta vamos a duplicar los puntos de la siguiente manera. En cada punto vamos a tejer 2 puntos. Meto, normalmente tomo mi punto de derecho, tejo, pero no saco el punto de la aguja izquierda. Meto ahora la aguja derecha por la patita de atrás del mismo punto y ahí tejo otro punto más. Y ya lo dupliqué otra vez. Tejo normal de derecho, saco, pero no saco el punto de la aguja izquierda. Ahora tomo la patita de atrás de ese mismo punto. Repito, a veces cuesta, pero con paciencia todo se puede. Ahí está. Doy mi lazada normal para tejer, saco y ya está. Meto, tejo, no saco, tomo la patita de atrás, tejo. Y así voy a ir duplicando todos los puntos. Y terminamos la vuelta. Y ya duplicamos, este es el último punto, igual tejo, tomo la patita de atrás y tejo.
y ya duplicamos todos los puntos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer. Pasamos el marcador y ya vamos a empezar a tejer en elástico 1, 1, un derecho y un revés. Y un derecho y un revés. Y así vamos a continuar tejiendo, repitiendo siempre el patrón de elástico 1, 1. Hasta que nuestro cuello mida aproximadamente 20 centímetros de largo. Cuando lleguemos a esos 20 centímetros, simplemente vamos a ir cerrando todos los puntos. Entonces ya quitamos el marcador, vamos a empezar la última vuelta y vamos tejiendo y cerrando. El primer punto lo tejo de derecho, tejo el siguiente punto de revés como me toca y ahora monto el primero que tejí sobre el segundo. Ahora tejo el que sigue de derecho como me toca y remato. Y ahora tejo de revés y remato. Así vamos a ir cerrando todos los puntos. El último punto. Y remato. Muy bien. Cortamos la hebra y la pasamos por aquí. Y ahora con la ayuda de la aguja lanera vamos a unir este punto con este. Enhebramos la aguja y vamos a pasar la hebra, puede ser de adelante para atrás, por aquí. Aquí está la cabecita de la fila anterior. Entonces ahí pasamos nuestra hebra, la regresamos hacia el punto que cerramos, hacia el último punto. Ahí está. La volvemos a pasar y ahora ya la perdemos por aquí atrás. Hacemos un pequeño remate. Y ahora perdemos nuestra hebra por aquí, por los mismos puntos, por esta fila. Ya está. Y cortamos. Aquí sí cortamos al ras para que no se vaya a notar la hebra. Y ya está. Y finalmente así nos queda el cuello, que es el adorno del chaleco. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Fue muy fácil tejerlo, ya vieron que el cuello queda hermoso, luce mucho, es el atractivo en realidad del chaleco. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos los tutoriales que tenemos, tanto de tejido a 2 agujas como de tejido en crochet. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.